El primer tema es breve historia de la psicología. Como puedes observar, existen dos grandes vertientes de las que surge la psicología contemporánea, que es la filosófica y la médico-biológica. Por su parte, el enfoque médico-biológico también dio origen a cuatro ramas principales. Una igualmente permaneció en un estadio precientífico. Otra, con el transcurrir del tiempo, se dirigió al estudio del desarrollo del hombre, desde su nacimiento hasta la vejez. Esta psicología del desarrollo logró importantes avances en las primeras décadas del siglo XX, gracias a los estudios de Arnold Gessel. Ahora hablaremos del enfoque filosófico. El primer viaje comienza en la Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos, según sus diferentes reflexiones, postulaban la existencia de un alma en el hombre, que lo hacían diferente de los demás animales, ya que de ella dependía la razón. Tomás de Aquino, al retomar el pensamiento de Aristóteles, muchas de las ideas de Agustín de Hipona y los frutos de sus propios estudios, posibilita el desarrollo de su obra magna, que comprendía el pensamiento de su época, la Suma Teológica. En ella y en otros de sus escritos devela las partes más íntimas de la mente humana, los mecanismos del pensamiento, el surgimiento de los sentimientos, la imaginación y su control, por mencionar solo algunos temas, fueron abordados por este filósofo. El término psicología. Vayamos al Renacimiento, a la Europa del siglo XV y XVI, cuando el estudio se encausa hacia el hombre buscando principalmente una comprensión desde el punto de vista biológico. Por supuesto que las técnicas rudimentarias y los escasos conocimientos que se tenían al respecto poco podían aportar en aquella época. Sin embargo, al paso del tiempo surgirá de aquí el enfoque médico-biológico. Sin embargo, deberán pasar más de 100 años en nuestro viaje para que la palabra psicología sea utilizada por primera vez en el título de un libro, cuando el filósofo alemán Christian von Wolff escribió la biología empírica y la psicología racional. Aquí termina este breve recorrido. Ahora hablaremos de la llegada del positivismo. Comienza unos pocos años después de que Melanchthon inventara la palabra psicología en la Francia del siglo XVII, donde René Descartes formula una nueva concepción del hombre. Para él, el espíritu y la materia ya no son dos elementos que al unirse crean una nueva sustancia llamada hombre, sino que cada uno es una sustancia que se encuentra junto a la otra, interactuando entre sí, y que el hombre es el resultado de esa relación. En este viaje deberíamos leer su obra Las pasiones del alma, en la que se refiere la manera en que el cuerpo y alma intervienen en sus características propias, en el surgimiento y el control de las pasiones. Viendo el resultado de estas ideas, descubrimos que el pensamiento de la sociedad avanzó en la dirección marcada. El espíritu fue concebido como la parte intangible e inmaterial del hombre, mientras que el cuerpo se identificó con la materia. Muchos pensadores, siguiendo la tesis cartesiana, influyeron en las ideas de la época y llegaron con el tiempo a postular que el espíritu era la parte buena y noble del ser humano, mientras que la materia, en contraposición, era lo malo y pecaminoso. Al seguir con nuestro viaje, unos años más tarde iremos al encuentro del francés Auguste Comte, quien establece que la ciencia solamente les interesa conocer aquellos fenómenos que son observables directamente por los sentidos, y que por el contrario no son ciencias las que buscan el conocimiento de lo intangible, por ejemplo el alma. Al finalizar el recorrido debemos un brinco hasta 1879, cuando Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental, momento a partir del que esta ciencia adopta los métodos experimentales de la investigación, buscando romper con su tradición filosófica. El enfoque médico-biológico. Franz Anton Mesmer,
quien en el siglo XVIII presenta su tesis La influencia de las estrellas y los planetas como fuerzas curativas, en la que nos plantea que en todos los seres animados existe una fuerza magnética desconocida hasta entonces, que propicia la curación de los diferentes padecimientos psicológicos y somáticos. Mesmer llamó a esta fuerza magnetismo animal, pues de su muerte y trasladándonos a mediados del siglo XXI, el doctor Jean Cort refuta estas afirmaciones al proponer como causa de las curas observadas por Mesmer a la facultad del hombre para entrar en un estado de hipnótico. Charcot también descubre que existen varios niveles de profundidad en este sueño. Por último, menciona el análisis transaccional, que es una teoría de personalidad, a la vez que una técnica de psicoterapia. En ella se definen estados del ego, transacciones, juegos que juega la gente y guiones de vida. Las transacciones se refieren a los intercambios de comunicación entre las personas, mismos que dependen de los estados en que se encuentra cada individuo en un momento determinado. Las interacciones se relacionan con las necesidades de las personas de recibir caricias. Bueno, esto es todo. Es un breve resumen corto del capítulo 2. Ahora hablaremos del capítulo 3, métodos y técnicas empleados en la investigación y el trabajo profesional. Comenzaremos hablando de los métodos psicológicos. Nos dice que se propone estudiar la psicología, ha sido necesario adoptar o inventar varios métodos que faciliten su estudio o actuación sobre los campos de interés. En términos generales podemos decir que los métodos psicológicos tienen uno o ambos de los siguientes propósitos. Métodos para investigación. Aquellos empleados para estudiar algún fenómeno con el objeto de lograr un mejor conocimiento del mismo. Métodos para intervención. Son utilizados para producir modificaciones en el comportamiento o actitudes de las personas dentro de un contexto educativo, social, clínico o laboral. Proseguimos hablando sobre la observación, que nos dice que es un método que se ha utilizado a lo largo de la historia. Se considera observación tanto la que se realiza directamente con los ojos del psicólogo como aquella que se hace por medio de algún instrumento, cámara de video, etc. Conforme se ha podido perfeccionar el método, se ha encontrado que la observación puede tener algunas variantes, como por ejemplo la observación natural, que se realiza cuando observamos algún fenómeno psicológico directamente en el ambiente natural en el que se produce. También está la observación de laboratorio o dirigida, es la que se desarrolla bajo condiciones totalmente controladas, como en el caso de aquellas que se suceden en espacios en los que podemos determinar el nivel de luminosidad, ruido, personas presentes, horario en que se presenten cambios de estimulación, etc. También está la observación anecdótica. Es la que se realiza con el objetivo de captar cualquier variable que pudiera estar relacionada con un hecho en particular. La observación de periodos de tiempo fijos también está, que dice que en ocasiones es imposible llevar un registro de todo lo que sucede en torno a un padecimiento o de la investigación de un acontecimiento. Menciona la observación por periodos de tiempo variable, que nos dice que es otra posibilidad que se puede emplear en este tipo de observación. Con ella la atención se dirige hacia el fenómeno por estudiar en periodos de tiempo variables que han sido escogidos al azar, pero determinados antes del inicio de las observaciones. También está la observación por evento, que nos dice que en algunos casos los periodos de tiempo no son tan relevantes. En estas circunstancias se puede elegir realizar las observaciones cada vez que se presente el evento a estudiar. Seguiremos hablando de la introspección. Es otra forma de desarrollar observaciones, aunque frecuentemente criticada por los seguidores del neoconductismo. La constituye la introspección. Como su nombre lo indica, esta variante se refiere a ver dentro de uno mismo, es decir, analizar el interior de uno mismo para identificar la forma
en que se generan ciertos fenómenos en nuestra propia persona. Son numerosas las técnicas terapéuticas que se basan en la introspección, entre otras los métodos psicofísicos que revisaremos más adelante. Ahora hablaremos de la entrevista. El uso de la entrevista se encuentra ampliamente difundido entre los psicólogos hoy en día, aunque ellos no son los únicos que la emplean. Los comunicadores, periodistas, trabajadores sociales, antropólogos y muchos otros profesionales la usan como medio para obtener información específica sobre un tema de particular interés. Los psicólogos la utilizan para la selección de personal en las industrias o de alumnos en las instituciones educativas. Las entrevistas se pueden clasificar en abierta, cuando no existe un guión predeterminado para la elaboración y secuencia de las preguntas. La cerrada, que sí se tiene una guía que nos orienta en qué, cuándo y cómo preguntar. Y la semiabierta, que comparte ciertas características con la cerrada y la abierta. Los métodos psicofísicos. Estos métodos se utilizan para el estudio de las relaciones entre estímulos externos y reacciones sensoriales ante ellos. Tradicionalmente, estos métodos consisten en estimular de una manera específica a los sujetos de investigación y medir el impacto de tales estímulos mediante respuestas verbales o a partir de la respuesta galvánica de la piel, la aceleración y el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, etc. Entre los métodos psicofísicos más comunes se encuentran método de los límites, que consiste en establecer en primera instancia dos intensidades de un mismo estímulo que puedan servir como límites mínimo y máximo para ser presentados a un observador experimentado y a partir de ahí definir un umbral absoluto ante tal estímulo. Los métodos de los estímulos constantes. Al igual que en el método anterior, se establecen límites mínimo y máximo y una escala de diferentes intensidades de estímulo. Pero en esta ocasión las presentaciones se hacen al azar, no en orden ascendiente ni descendiente, buscando también identificar el umbral ante el cual el observador responde en 50% de las presentaciones. El método de ajuste, que es en el que sigue la lógica de los anteriores. El cambio consiste en que en lugar de que el control lo mantenga en sus manos el experimentador, es el propio observador quien regula la intensidad del estímulo. El experimentador le solicita que el estímulo sea incrementado o disminuido poco a poco hasta que comience a captarlo o hasta que deje de percibirlo según sea el caso. Los métodos preexperimentales. Muchos de los fenómenos psicológicos no pueden ser aislados y encerrados en un laboratorio porque seguramente dejarían de presentarse o porque resulta imposible hacerlo. Gran cantidad de los estudios en el campo industrial, educativo y social tienen que llevarse a cabo en sus condiciones naturales. Estos métodos no se consideran experimentales, pues hay muchos factores que pueden afectar los resultados de la investigación. Los métodos cuasi experimentales. Estos métodos resultan más confiables que los anteriores, sin embargo su utilidad y las razones de empleo son las mismas que en el caso de los preexperimentales. La diferencia radica, ante todo, en que en estos mencionados anteriormente se multiplica el número de observaciones previas, posteriores y comparativas con otros grupos, con el objeto de asegurar que los cambios observados se deben a las variables experimentales y no tanto a la casualidad o a fenómenos que se presentan cada determinado tiempo, generados por factores desconocidos. Los métodos experimentales. Se da este nombre a los métodos que se desarrollan en condiciones totalmente controladas, como puede ser las de un laboratorio, para los cuales se cuida desde la forma y el momento en que se escoge a los participantes en el experimento, hasta la hora, la iluminación, la duración, los experimentadores que se interactuarán con los participantes, las palabras que se les dicen, etc.
Su propósito es que ninguna variable extraña afecte a los resultados y que estos se deba exclusivamente a la variable experimental manipulada. La asociación libre. Este método fue ideado por Freud. Consiste en dejar hablar libremente a la persona con el objeto de que los contenidos de su inconsciente guíen sus ideas, asociando una tras otra, hasta que salgan a flote junto con los sentimientos que lleven unidos y puedan ser comentados con el analista. Cuando se aplica como recurso de intervención terapéutica, el método debe reunir algunos requisitos como condiciones necesarias para que este método funcione. El paciente debe encontrarse cómodamente recostado en un diván, viendo hacia una pared, de preferencia blanca, con su analista sentado en una posición tal que le permita observar bien su rostro, pero el paciente no debe poder ver el de su terapeuta. La interpretación de los sueños, también inventado por Freud. Este método se utiliza con los mismos fines que la asociación libre y frecuentemente se le emplea en forma complementaria. La interpretación de los sueños consiste en descubrir, a partir de las narraciones de los sueños de las personas, cuáles son los significados de los mismos y así identificar conflictos no resueltos, sentimientos no manifiestos, fijaciones en alguna etapa del desarrollo o motivaciones no evidentes de algún padecimiento. Para finalizar con este video terminaremos con el subtema de la hipnosis, que nos dice que el mismo Freud descartó la hipnosis por considerar que no era una buena herramienta para estudiar las enfermedades mentales, ni tampoco para curar a los pacientes que la sufrían. No obstante, después de más de un siglo, la investigación en este campo ha perfeccionado las técnicas, desechando innumerables mitos y definido con mayor precisión los fenómenos hipnóticos. Aquí termina el tema 3